Esta semana, el grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua emitió un pronunciamiento en el que expresan su profunda preocupación con la reforma total a la Constitución de Nicaragua que le otorga al régimen Ortega Murillo un poder ilimitado sobre la población. ¿Qué implicaciones tiene esta nueva Constitución para los derechos humanos en Nicaragua que ya habían sido arrasados por las vías de hecho en los últimos 6 años? Gracias, Carlos Fernando, y aprovecho la oportunidad de reconocer tu trabajo y felicitarte por tu compromiso con la información, con la transparencia, con la verdad. Esa reforma a la Constitución, el gobierno actual parece tener como objetivo legalizar y consolidar su control sobre el poder sin restricciones. Como dijo el alto comisionado de derechos humanos, Volker Turk, esos cambios podrían marcar el fin de las libertades y del Estado de Derecho en Nicaragua. Erosionan aún más los ya frágiles contrapesos restantes al Poder Ejecutivo. Yo soy un abogado constitucionalista. Me ha tocado en otro momento de mi vida trabajar para Naciones Unidas consultando a países que elaboran sus constituciones. Y yo, la verdad es que aparte unas monarquías absolutas, yo no creo haber visto una constitución que concentra tanto el poder en manos del Ejecutivo. Una buena constitución moderna, es una constitución de poderes limitados, ¿no? Y evidentemente cualquier país hay distintas formas de organizar el poder. Hay sistemas parlamentarios, hay sistemas presidenciales, hay monarquías constitucionales y eso corresponde a un estado, a su pueblo decidir. Pero lo peligroso es la incidencia en los derechos humanos, sobre todo de la falta de independencia del poder judicial, que en cualquier sistema el Estado de Derecho tiene que ser defendido por un poder judicial independiente. Y aunque de facto eso ya viene vulnerando desde mucho tiempo, el hecho de limitar el poder judicial en la Constitución, para mí, es tal vez lo más grave. O sea, que hay cosas que están o que no están. Por ejemplo, en la reforma presentada que está en trámite ahora, se quita la prohibición de la tortura expresa en la Constitución. Pero Nicaragua sigue siendo parte de la Convención contra la Tortura, de distintos tratados, y la reforma habla de los instrumentos internacionales. Pero si no hay un poder judicial independiente para implementar esto o para castigar la tortura, ¿cómo se va a aplicar? Entonces eso para mí sería lo más grave, es bajar el nivel del poder judicial. En el comunicado que emitió esta semana, el grupo de expertos hacen un llamamiento a la comunidad internacional sobre esta reforma que, bueno, pretende legalizar una dictadura totalitaria que ya existe en Nicaragua. Pero a excepción de un tuit de un subsecretario de Estado de Estados Unidos y del secretario general de la OEA, de la cual Nicaragua ya no es parte, no hay ninguna reacción de algún país de América Latina o de la Unión Europea. ¿Acaso hay una normalización de la dictadura de Nicaragua a nivel de la comunidad internacional? Tal vez, Carlos, las, las medidas del gobierno vienen uno tras otro tan rápido que justamente para muchos le cuesta estar al tanto de todo lo que pasa. Yo creo que todo el mundo tiene conciencia de lo grave de la situación en Nicaragua y están buscando tal vez
perchas, cómo pueden incidir en la situación. Pero es cierto que ha habido fuera de la OEA y Naciones Unidas una ausencia notable de censura a esas medidas. Cuando el gobierno elimina derechos individuales que anteriormente estaban protegidos en la Constitución, es como que un violador de derechos humanos se está autoincriminando de manera directa. ¿Eso tiene alguna repercusión para la investigación que se hace en Nicaragua? Se convierte una situación de facto en una situación de jure, y eso eventualmente ayuda a demostrar una intencionalidad, una cadena de mando. O sea que las violaciones no son productos de mandos medios de personas puntuales, que eso podría ser, y el hecho de que se ponga en la Constitución como una política de Estado que viene de las personas que promulgan esas normativas. En los informes que ha presentado el grupo de expertos han identificado en efecto una cadena de mando de altos funcionarios que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo como posibles responsables de crímenes de lesa humanidad. ¿Qué hace falta para judicializar esas responsabilidades individuales? ¿Hasta dónde llega el trabajo de la comisión? Nuestra comisión tiene como mandato investigar, identificar los responsables. Ya en los informes anteriores, el grupo ha señalado la responsabilidad posible del presidente y de la vicepresidenta, pero claro que corresponde a los estados encontrar medidas para judicializar las cuestiones. Hay varias posibilidades de que se ha informado, de que se ha hablado ya en los informes y de que se habla gente en general. Hay un procedimiento ahora en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, por violación al derecho de asociación. Hay, como se sabe en Argentina, casos individuales bajo el régimen de la competencia universal, pero también existe la posibilidad de que unos estados hacen demandas contra Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia por falta de cumplimiento de distintos tratados. Como la Convención contra la Tortura, o también la Convención del 61 para la reducción de casos de apatridia. Los casos en otros países vienen a raíz de situaciones de refugiados, situaciones de guerras, o en muchos casos hoy en día son personas puntualmente cuya nacionalidad se pierde por acusaciones de terrorismo. Pero por lo que yo he visto y estudiado, no hay ningún país en que tantas personas han sido despojadas de su nacionalidad, y tú bien lo sabes, Carlos Fernando, como en Nicaragua, que desde febrero del año pasado al menos 546 nicaragüenses han sido formalmente despojados de su nacionalidad. Y después hay un informe recién que dice que por lo menos 111 nicaragüenses han sido de facto despojados de su nacionalidad cuando ellos fueron a renovar su pasaporte, etc. Entonces, esa cuestión de la apatridia es como la violación que más caracteriza, a mi juicio, Nicaragua frente a todos los otros países del mundo. Y sería muy interesante que hubiera un Estado que tuviera el coraje o el interés en buscar judicializar esa cuestión. A la par de la aprobación de esta
nueva constitución dictatorial. En esta misma semana se han llevado a cabo una nueva redada de detenciones en Nicaragua. Hay por lo menos 30 personas que están desaparecidas, pero bajo el estado de miedo e indefensión que hay en Nicaragua, ni siquiera la familia se atreven a denunciar y a presentar sus nombres. ¿Qué alternativas pueden quedar en esta condición de indefensión? Es muy difícil para evidentemente, primero para ellos y segundo para nosotros. Nosotros hacemos el trabajo desde fuera, evidentemente, y tampoco queremos poner en riesgo las vidas o la integridad física de las personas. Me interpela esa idea de encontrar formas de hacer denuncias con más seguridad. Es claro que hoy día en Nicaragua, quien hace una denuncia pone en riesgo su vida, su integridad física. Entonces tenemos que encontrar mejores maneras que la gente pueda desde Nicaragua o aún desde fuera, denunciar y darnos hechos concretos. Basado en tu propia experiencia investigando crímenes de lesa humanidad en otros países, en otros procesos, ¿de qué depende la esperanza de justicia en Nicaragua? Hay mucha gente que dice, bueno, primero tiene que haber un cambio político para que se pueda avanzar a la justicia, ¿o acaso las iniciativas de justicia internacional también pueden abrir camino para esos cambios políticos? Los dos, evidentemente, no se va a cambiar y no se pretende, y tampoco es el trabajo de nuestro grupo cambiar el régimen, ¿no? Pero las tentativas judiciales son una manera de proyectar una luz sobre una situación para debilitar la legitimidad de violaciones que se cometen. No son los casos en otros países o en la Haya que va a cambiar el régimen, pero son una forma de dar justicia a las víctimas, de permitir que las víctimas hablen y presenten cuando puedan los hechos, de dignificar las personas, de hablar de sus sufrimientos, de documentar. Sabes que cuando estuvimos en Londres en 98, en el caso Pinochet, en la Cámara de los Lores, un miembro de nuestro equipo jurídico era Roberto Garretón, que había sido el jefe jurídico de la tutela legal de la Iglesia Católica en Santiago. Y él me decía, Reed, en aquel momento, bajo Pinochet, nosotros hemos interpuesto 1000 tanto casos de habeas corpus. Nosotros hemos documentado todo. Y yo me preguntaba a esa época, ¿por qué estoy haciendo todo eso? Pero hoy, con Pinochet detenido en Londres, con las audiencias sobre su inmunidad aquí en la Cámara de los Lores, yo entiendo por qué lo hice, por qué lo hacía. Y yo creo que es muy importante, tanto para nuestro grupo como para las ONGs y la sociedad civil, documentar, porque eso nunca se pierde. Y si no hay justicia hoy, habrá justicia mañana. Ustedes están en este momento recabando evidencias, recabando testimonios. ¿De qué manera personas que nos están escuchando en Nicaragua o en el exilio, ya sea víctimas o informantes, pueden tener una comunicación segura con el grupo de expertos y brindarles su testimonio, su información? Si van a nuestro sitio, en el sitio web del Alto Comisionado, en el GREN, ahí hay unos enlaces para empezar a hacer denuncias de forma confidencial. Y lo insto a las personas a emprender esa vía.